Shalom Ubrajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 237, Cuernos y Libros. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por darnos la oportunidad de seguir viviendo. En esta hora, al recorrer las páginas sagradas, rogamos que abra nuestra mente, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que seamos alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor. Te agradecemos, Padre Celestial, en nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. La conferencia de hoy, Cuernos y Libros, está relacionada con actualización en las partes de profecías, luz nueva y aceite extra. Siempre hay y seguirá habiendo interpretaciones con respecto a los libros del cielo o los libros que se deben utilizar para el juicio investigador o para el Yom Kippur. Se varía todo esto. Hoy queremos mostrarlo a través de las Sagradas Escrituras en la realidad de la verdad presente y cómo es esto que se realiza. Vamos a basarnos únicamente a la parte de este juicio en luz nueva y aceite extra. Empezamos. En el santuario tenemos tres clases de luces. Escuchemos bien esto. En el atrio tenemos luz solar. En el lugar santo tenemos la luz de la menorá o del candelabro que ilumina ese lugar. Y en el lugar santísimo no hay luz. Allá la luz que tenemos es la de la Shekinah. Son tres clases de luces diferentes. La luz es progresiva. Lo mismo sucede en las partes proféticas. Ahora, tenemos dos muebles importantes basados en cuernos: el altar de los sacrificios y el altar del incienso. El altar de los sacrificios tiene 4 cuernos y el altar del incienso tiene 4 cuernos. El altar de los sacrificios, los 4 cuernos o la simbología especialmente de ese altar de los sacrificios está conectada con el planeta Tierra. El altar del incienso está conectado con el tercer cielo, para que entendamos esto. Entonces, sin hacer tantos rodeos de pronto en esto y que lo comprendamos muy bien, entonces si hay 4 cuernos en el altar de los sacrificios y 4 cuernos en el altar del incienso, entonces tenemos un total de 8 cuernos. Ahora, el número 8 es el número de la victoria, de lo extraordinario y lo sobrenatural, lo fuera de serie. Es el número 8, para que entendamos eso. Y si hay 8, pues es bastante significativo ese número 8. Pero también el número 4, porque el número 4, el hecho de que haya 4 cuernos en el altar de sacrificio y 4 en el altar del incienso, el 4 está representado al número de la tierra, lo cual significa que el santuario o las labores o la liturgia del ministerio del santuario está relacionado todo con el planeta Tierra, independientemente que algunas partes se hagan en el tercer cielo. Los cuernos en las Sagradas Escrituras, porque cuando vamos nosotros a mirar de pronto las profecías en Daniel y en Apocalipsis tenemos cuernos también. Y de pronto la mayoría de estudiosos de las Sagradas Escrituras hemos comprendido que los cuernos es un símbolo de poder, de autoridad. Pero los cuernos también representan reinos y representan reyes. Pero de todas maneras un reino, un rey, está conectado con poder, con autoridad. Así conocemos los cuernos. De pronto lo que pocos conocemos en este sentido de los cuernos es que los cuernos es un símbolo, o no digamos, sí, es un símbolo también, pero es más que todo una sombra, una figura de la realidad. Y eso suena mejor, ¿sí ve? Y cuando digo que suena mejor es porque los cuernos o lo del santuario terrenal es una sombra o es una figura de la realidad,
de cosas celestiales, de las cosas reales. Entonces en sí el conjunto del santuario en todo es una sombra, una figura de realidades. Por eso al ir nosotros a comprobar de que los cuernos también representan libros, o independientemente de simbolizar reinos, reyes, poder, autoridad, los cuernos representan libros. Los cuernos también simbolizan libros. O los cuernos en el santuario son una sombra o una figura de los libros. ¿Y qué son los libros? Los libros es la realidad que me está mostrando los cuernos. Para que lo miremos así. Y bueno, el texto que tenemos acá, y Jeremías 17:1. Jeremías o la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento estaban muy relacionados con el tema del santuario, con las liturgias que se hacían en el santuario. O sea, eran unos maestros, unos expertos de pronto en toda esta parte del santuario. De pronto y en la actualidad podemos decir que el santuario ha pasado a un segundo plano, porque esas liturgias quedaron abolidas y hoy estamos viendo las realidades. En Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, pero ese Judá podemos mencionarlo nosotros para cada uno de nosotros. El nombre cada uno, en vez de Judá pongamos el pecado de cada uno de nosotros, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Eso de cincel de hierro y punta de diamante está dando a entender que eso está tan escrito que es muy difícil de borrarlo. En otras palabras, un ser humano es difícil de que borre eso. ¿De qué? ¿Que borre qué? El pecado. Si no, preguntémonos, ¿qué ser humano es capaz de borrar los pecados que tenemos nosotros? Eso es muy difícil. Muy difícil. Y sigue diciendo: esculpido está en la tabla de su corazón. O sea, escrito está el pecado en la tabla de nuestro corazón. ¿Sí ve? Y en algo más, también está escrito: en los cuernos de sus altares. O sea, ¿dónde está escrito nuestros pecados? En los cuernos del altar de los sacrificios y en los cuernos del altar del incienso. Entonces Jeremías lo tenía bien definido. Oiga, en realidad cuando hacemos toda esa especie de liturgias del Antiguo Testamento, refiriéndonos al santuario terrenal, entonces realmente cuando nosotros comprendemos eso bien, entonces transferimos nuestros pecados al santuario celestial. ¿Y a dónde? Como dice Jeremías: el pecado nuestro escrito está y esculpido en la tabla de nuestro corazón. ¿Y está escrito en dónde? En los cuernos de sus altares. En los cuernos de sus altares. Ahora, este texto me está demostrando en este momento que los cuernos representan libros. Ahora, cuando vamos a la realidad de esto, nos damos cuenta nosotros que el sacerdote, la sangre de cada una de las personas que hacían sus liturgias, la llevaba y la untaba a los cuernos del altar de los sacrificios. Y luego el sacerdote en otra ceremonia diferente, porque esa lo hacía con todos los pecados de las personas que llevaban esos pecados al santuario. Y que tenían que escoger un cordero ellos y hacer la liturgia, matar el cordero y sacar la sangre. Y la sangre entregarla al sacerdote, y el sacerdote iba al altar de los sacrificios y untaba con esa sangre los cuernos. Para que lo que dice Jeremías, dice: el pecado está registrado ¿en dónde? ¿Está escrito dónde? En los cuernos de sus altares. Luego en el servicio matutino y en el servicio vespertino,
El sacerdote escoge un cordero del santuario y hace la liturgia correspondiente, y al hacer la liturgia correspondiente, colocar su mano derecha sobre la cabeza de ese cordero, confiesa los pecados que han llegado hasta ese momento ahí al santuario, los que han sido registrados y que se encuentran ahí en los cuernos del altar. Entonces confiesa todos los pecados. Entonces significa que los pecados que han estado ahí en los cuernos de los altares, ahorita en este ritual matutino y vespertino, pasan ¿a dónde? A ese cordero. Y ese cordero se mata, se coge la sangre, y con esa sangre ahora se entra al lugar santo. Y se unta esa sangre en los cuernos del altar del incienso y se asperja sobre la cortina, simbolizando en ese momento que los pecados que estaban en el altar de los sacrificios acaban de ser introducidos al lugar santo, al altar del incienso, allá se encuentran. Entonces, como la conferencia de hoy es luz nueva y aceite extra, es para enseñarle a los pastores, a los ministros, evangelistas y diferentes clases de líderes en el mundo entero, que el Yom Kippur profético o el juicio investigador que se está llevando a cabo en el reino de los cielos se hace en base a 8 libros. Esos 8 libros son la realidad de los 8 cuernos del santuario terrenal. En el reino de los cielos vemos la realidad, ya no vemos estas figuras, estas sombras, ya no las vemos allá vemos la realidad. Entonces la realidad es que Yahshua HaMashiach, para realizar el juicio o para llamar a lista a cada una de las personas que se encuentran registradas en el libro de la vida del Cordero, entonces él utiliza 8 libros. En base a esos 8 libros es que Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:12 al 14 dice: los libros fueron abiertos. Y la palabra los es un plural. Y en la parte hebrea la palabra los es mínimo para 3. De pronto en diferentes partes del mundo la palabra los es mínimo para 2. Entonces miramos nosotros esa parte tan importante, ¿sí? Entonces entendemos y comprendemos por las Sagradas Escrituras y por las figuras y sombras del santuario terrenal que el juicio investigador, el Yom Kippur en el santuario celestial, se realiza en base a 8 libros, porque esos 8 libros son la realidad de los 8 cuernos del santuario terrenal. Entonces encontramos una conexión perfecta, precisa, y por eso podemos decir hoy en día que estamos viviendo verdad presente en cuanto al Yom Kippur de los vivos. O sea, el Yom Kippur de los vivos se está realizando en base a 8 libros. Ahora sí quiero mencionarle esos. Los 8 libros son: libro de la vida del Cordero, libro de la muerte, libro de la verdad, libro de la ley de la libertad, libro personal o la biografía de cada uno de nosotros, o el libro de la biografía de cada uno de nosotros, escrito por el ángel de la guarda, libro de las rebeliones, libro de las obras buenas y libro de memorias. En base a esos 8 libros se realiza el juicio, el Yom Kippur profético en el reino de los cielos. Por lo tanto, la conferencia de hoy estamos haciendo énfasis a una luz nueva y aceite extra para que nos actualicemos todas las personas en el mundo entero con respecto a cómo se realiza el juicio en el santuario celestial. Y eso todavía no es todo. Lo estoy mencionando por partes para que nos vayamos dando cuenta, porque necesitamos corregir. La iglesia de la Odisea cree, o la posición de la iglesia de la Odisea es que el juicio se realiza en base a 3 libros. Y no es así. Eso no tiene fundamento bíblico. En cambio, la parte de los cuernos y la parte de Jeremías 17, sí, encaja perfectamente en las sombras con la realidad.
Por lo tanto, no podemos quedarnos con una posición de 3, ni de 4, ni de 5. El juicio o el Yom Kippur que se está realizando en el Santuario Celestial se hace en base a 8 libros, porque esa es la realidad que me estaba mostrando las sombras del santuario terrenal. Bien interesante. Ahora, ¿qué queremos nosotros? De pronto alguien me podrá decir en ese momento, pero ¿hay referencias bíblicas? Sí, claro. He dado conferencias en referencia a cada libro y me demoro 2 horas dando una conferencia así completa con los textos bíblicos y sin afanes. Pero acá en estas conferencias tengo 1 hora. Después de la hora se me cierra la conferencia y no puedo seguir. Entonces tengo que resumir. Pero mire que para hablar del libro de la vida del Cordero necesito una conferencia de 2 horas con hartas citas bíblicas. Porque hay unos hermanos que dicen, pero no, es que eso es fácil así, a veces no da citas bíblicas, que es el otro. No, todo tiene un fundamento bíblico. ¿Sí ve? Entonces déjeme mencionarle de pronto unas citas así, superficiales, porque cuando es una conferencia a un solo libro le puedo dar 10 citas. ¿Sí? Pero para que usted tenga más o menos una referencia de esos libros, entonces tenemos nosotros de pronto que el libro del pecado o el libro de las rebeliones lo encontramos en el Salmo 51, el verso 1 y el verso 9. Ahí está especificado el libro del pecado o de las rebeliones. Texto bíblico. El libro de las buenas obras la encontramos en 1 Timoteo 6:18. Encontramos que necesitamos ser ricos en buenas obras. El libro de la ley de la libertad lo encontramos en Santiago 2:12. Y el libro de la ley de la libertad está conectado con la sacrosanta ley de Yahweh. O sea, todas las personas van a ser juzgadas de acuerdo a la sacrosanta ley de Yahweh que ha sido violada. Y a la sacrosanta ley de Yahweh se le llama el libro de la libertad, el libro de la ley de la libertad. Interesante. El libro de memorias es en Malaquías 3:16, ahí lo encontramos, libro de memorias. El libro de memorias se anotan cosas buenas y malas que hacen los miembros de iglesia, no es para nadie más. O en otra forma, para las personas que han dado el paso del bautismo. Tenemos el libro de la verdad en Daniel 10:21. En el universo entero se conoce el libro de la verdad, o se llama el libro de la verdad, a lo que nosotros llamamos aquí las Sagradas Escrituras. En el universo entero se llama el libro de la verdad. O sea que tenemos las Sagradas Escrituras como un testigo de que cada uno de nosotros teníamos la oportunidad de ser salvos. De pronto alguien tenía el libro de la verdad o las Sagradas Escrituras como un talismán. Tenemos el libro de la muerte, Salmo 9:5, libro de la muerte. Tenemos el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21:27. Entonces, en base a eso, de pronto que ustedes tengan de pronto una base fundamentada en luz nueva y aceite extra, que el juicio se hace en bases a 8 libros, punto, cierre total. No que otro venga y diga, no, el juicio se hace en base a 3, 4, 5, 6 libros. No, es en base a 8 libros. Demostrado con las Sagradas Escrituras, demostrado con el santuario y mirado desde el punto de vista de la verdad presente en la realidad que se está realizando hoy en el santuario celestial. Entonces espero que de pronto ustedes puedan repasar eso y darse en cuenta que el juicio está relacionado o se realiza en base a 8 libros. 8 libros ahí, claves para el juicio. Muy bien. Voy a dejar esta conferencia allí, corta, de pronto para pasarla, para no cansar a muchos hermanos. Y mañana continuamos con luz nueva y aceite extra, también el santuario, para ir mirando cómo es que se hacen esas operaciones en el santuario, porque veo que la mayoría de creyentes
no tenemos bien definido cuál es el trabajo que está realizando Yahshua HaMashiach y cuál es el trabajo que está realizando Malquisedec en referencia al Yom Kippur de los vivos que se está desarrollando ya y que está a punto de finalizar. Por lo tanto, dejo esta conferencia acá y mañana los invito a continuar con otra luz nueva y aceite extra del santuario para que sigamos actualizándonos. Vamos a finalizar con la tefilá. Amoroso Abacadó Yahweh, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, agradecemos el actualizarnos con respecto al santuario en las sombras y figuras, viéndolo en la realidad que se está realizando en el reino de los cielos. Queremos que nuestras mentes se iluminen cada día más y más y sepamos cómo es que Yahshua está llevando a cabo ese juicio y cómo es que Malquisedec está llevando también a cabo su ministerio aquí en el planeta Tierra. Que se cree en cada uno de nosotros el deseo sincero de seguir aprendiendo más. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Lo agradecemos en el glorioso nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia, el Eterno me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Shalom Ubrahot, los amo en Yahshua HaMashiach. Hasta mañana, feliz noche.